Buenas tardes, chicos. En el día de hoy, yo sé que había enviado un título, pero durante la semana uno va leyendo y va consultando la Biblia y también va pidiéndole a Dios dirección de qué debe hablar. Una cosa sí me quedó bastante clara, es que a través de lo que he preparado, Dios quiere que nosotros nos ocupemos de nuestras mentes, que reflexionemos de qué básicamente nosotros estamos llenando y cada día más nos exponemos a diario. Y por eso yo sé que el primer título que había enviado, el tema, se llamaba En esto pensad, y he decidido mejor ponerle como tema en qué debemos ocupar nuestra mente. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros pudiéramos confundirnos y una de las cosas que mientras consultaba un libro, leía, el autor decía que con las personas que nosotros más conversamos somos con nosotros mismos. Y eso se debe a que dentro de nosotros muchas veces nos decimos lo que efectivamente queremos escuchar, nos consentimos y vivimos en constante conversación. Por lo tanto, antes de pasar al pasaje central de nuestro tema, es bueno entender la importancia que tienen nuestros pensamientos, las cosas que nosotros analizamos, las cosas en que constantemente vivimos reflexionando que nadie ve. Y para eso yo voy a pedir que vayamos a Ezequiel, específicamente al versículo 10, o podemos leerlo desde el versículo 5 y terminar en el 10 para Ezequiel, sí, para tener un contexto, y luego pasamos a nuestro pasaje principal. Ezequiel 8, 5 al 10. Amén. Y dice así: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí la pared, un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, Padre celestial, te doy gracias por permitir, Padre, que estemos reunidos aquí, Padre. Gracias, Padre, porque a pesar de la lluvia, Padre, tú nos ayudaste a llegar aquí, Padre Santo. A pesar de cada una de las cosas que no han sucedido dentro de la semana, tú has preparado este tiempo, Padre, para ministrar a mis hermanos y al igual a mí, Padre Santo. Padre, te pido que tú te seas glorificando grandemente en este tiempo y durante estemos aquí, Padre Santo. Reconocemos que no somos dignos y somos instrumento tuyo, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren, aquí sucede algo bastante interesante, y es que
si leemos el contexto de este capítulo y vemos la parte, básicamente vemos como Dios guía al profeta a que vea cada una de las cosas que se estaban haciendo abominables ante él por parte de los hijos en la casa de Israel. Ahora, extrapolando esta idea, imagínense que de repente no se abre la puerta de la casa de Israel, sino la puerta de tu mente. Pongámoslo en contexto. Imaginémonos que de repente se abre esa puerta donde nosotros tenemos acceso a ver las cosas que tú piensas, las cosas que tú analizas, las cosas que tú quieres ejecutar. Ahí es muy probable que pudiéramos encontrar reptiles, bestias abominables, toda clase de ídolos que tú puedas tener. Y pudiera sonar un poco exagerado, pero yo digo no. ¿Cuántas cosas muchas veces nosotros no pensamos y no hacemos ni la mínima expresión de lo que estamos pensando? ¿Cuántas cosas muchas veces nosotros estamos en constante maquinación y en constante pensamiento y solamente tú sabes lo que estás pensando y tú solamente sabes lo que estás planeando? Y partiendo de eso, a modo de análisis, nosotros nos damos cuenta con eso simple de que nosotros muchas veces tenemos mucho pensamiento insensato, muchas veces tenemos acciones que van muy contrarias a lo que en un momento nosotros decimos que somos y que se supone que debemos practicar. De hecho, en más de un 50%, un 60%, sin temor a equivocarme, muchas veces nosotros prometemos que vamos a hacer algo y terminamos haciendo otra cosa. Entonces, por eso nos lleva a nosotros a realizarnos, o ustedes pudieran hacerse esa pregunta y no tienen que respondérmela. ¿De qué realmente nosotros estamos llenando nuestra mente, valga la redundancia? ¿De qué nosotros nos estamos llenando? Imagínense que de repente yo tengo un vaso en el cual tiene la oportunidad de llenarse de agua limpia y a la vez, si descuidamos el vaso, puede caer un sinnúmero de cosas y esa agua limpia puede contaminarse. Así de simple pudiéramos nosotros ver lo frágil que viene siendo nuestra mente. Otra pregunta, que ahí sí entramos con un tema del corazón, y es qué es lo que honestamente nosotros anhelamos. Y hace un mes, en este mismo escenario, yo hablaba acerca de a quién tú estás alimentando, y hablaba de una batalla que se daba entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Si lo traemos al contexto, pudiéramos referirnos al viejo hombre y al nuevo hombre, al cual de los dos tú alimentes, pues ese va a prevalecer por encima del otro. Ahora, con relación a nuestras mentes, es bastante interesante porque nosotros podemos autoanalizarnos y pensar cuántas veces es necesario estas dos preguntas que yo acabo de hacer. ¿En qué estamos o de qué estamos llenando nuestra mente y qué es lo que realmente anhelamos? Y para eso yo voy a tomar dos ejemplos muy breves de la Biblia para luego caer a lo que es nuestro pasaje central en el día de hoy. Y es el ejemplo de Esdras y Roboam. En el caso de Esdras, nosotros vemos en el capítulo 7, versículo 10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por el contrario, Roboam hizo exactamente lo opuesto a Esdras, y dice segunda de Crónicas 12:14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si nosotros vemos detenidamente cada una de las dos acciones que hizo cada uno, nosotros podemos ver de una forma ilustrativa que guarda
de formas opuestas, tenemos una relación íntima que hay entre la intencionalidad y el pensamiento. Hay muchas cosas que primero pueden comenzar como una intención y luego van a dar al traste a pensamientos que pueden llevarte hasta cierto punto a pecar contra Dios, a actuar y justificar dentro de esa acción o esa intención que ya tú tienes, obviamente, porque tú lo has interiorizado. Un sinnúmero de cosas que son innumerables aquí. Yo recuerdo muy bien un campamento y donde el predicador, dentro de eso, yo creo que de todo lo que se hizo en ese campamento de preadolescentes, lo que yo recuerdo es esa frase, y es que una mente vacía es taller de Satanás. Mientras más nosotros nos exponemos, y lo normal es que nos expongamos constantemente a las enseñanzas del mundo, por diversas razones. Primero, porque tenemos que salir a trabajar. En el caso de lo que estudiamos, tenemos que estudiar, tenemos que estar en constante roce con personas inconversas. Y ahí es donde básicamente nosotros quizás pudiéramos estar dándole más cabida dentro de nuestra mente a cosas que son más orientadas hacia el mundo que a Dios. Y algo, si nos vamos al Nuevo Testamento, algo que Pablo sí tenía claro era esto, porque Pablo entendía esta realidad a través de diferentes versículos. Él hacía llamados, pero en especial él le hizo un llamado a los filipenses, y por lo tanto nosotros mismos debemos meditar o pensar en esto, ya que hay una serie de existen una serie de cosas en torno a lo que nosotros vamos a hablar aquí que nos pueden proteger de una caída, y por qué no pudiéramos decirlo también, a llevar a pensar de una manera que sea conforme a la mente de Cristo. Mucho se habla, mucho se escucha de que debemos conformarnos a imagen de Jesucristo, que debemos actuar de manera que agrade al Señor, pero es muy fácil tú estar actuando de una manera física o para otros y tu mente anda totalmente alejada o distorsionada de lo que realmente tú estás haciendo. Entonces, por eso en nuestro versículo base para el día de hoy, Filipenses 4, 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis, oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz, estará con vosotros. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera y dice: por lo último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuanto a dentro de esto, y vamos a empezar por lo primero que menciona que nosotros debemos pensar, y es en todo lo verdadero. Pablo nos exhorta a nosotros a meditar y a pensar constantemente en lo verdadero, y es que la verdad corresponde a la realidad y por eso es congruente con lo que Dios nos ha ido enseñando o revelando a través de su palabra. Lo que Dios revela es la realidad del mundo y de la vida. La palabra de Dios nos va a permitir ver la vida desde un ángulo correcto y nos va a permitir a la vez reaccionar de acuerdo con la mente de Cristo. Todo pensamiento, toda palabra y toda acción que no corresponda al estándar de la palabra es pecaminoso y debería llevarse cautivo a los pies de Cristo. Para eso yo quisiera que leyéramos 2 Corintios 10:5. ¿Quién me puede ayudar con esto?
No, Dale, Frankeli. 2 Corintios 10:5 Sí. dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si ustedes se fijan, una de las cosas por las que nosotros somos más bombardeados en el día de hoy es por distintas filosofías, por distintas doctrinas que de una u otra forma van tergiversando o cambiando nuestra manera de ver lo que es correcto. Obviamente, un joven sale de el bachillerato, entra a la universidad y de repente, si no está muy claro de lo que cree, y yo creo que esta es una de las cosas que nos afecta y nosotros sufrimos más, es con relación a nuestras convicciones. Si nosotros no estamos muy seguros de lo que creemos, de lo que realmente se nos ha sido enseñado, es muy fácil que al pasar el tiempo nosotros empecemos a inclusive a dudar o a cuestionar lo que hemos aprendido. Por eso constantemente, si nosotros vemos, Pablo llama tanto a Timoteo como a Tito a que perseveren en lo que han aprendido desde joven, que no abandonen lo que han aprendido. Y es muy fácil eso si nosotros de repente dejamos de llenar nuestra mente de lo que se supone que debe ser correcto. Si nuestras mentes no están saturadas de la palabra de Dios, estarán saturadas por las mentiras del mundo y las inclinaciones pecaminosas de nuestra carne. Que para pecar nosotros no necesitamos mucho incentivo, más que pararnos quizás allá afuera, y va a ser muy fácil. Citando a Paul Tripp, él solía decir que las personas con las que nosotros más conversamos somos nosotros mismos, y la mayoría de lo que nos decimos no corresponde a la verdad, y esto a causa de que el pecado que mora en nosotros y a Satanás que nos hace ver la realidad distorsionada. Y yo leyendo esto me llamaba mucho la atención, recordaba el pasaje, creo que en Romanos, que dice que no hago lo que quiero. Romanos 7 específicamente, que dice no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que mora en mí. Pero es realmente esto, y es porque dentro de la forma como nosotros pensamos, vemos las cosas, nosotros mismos no somos lo capaz para decirnos las verdades. Muchas veces sabemos que algo está mal y nos autoconsolamos o buscamos algo como tranquilo, tú no eres el último ni el primero, o de repente el diablo también a través de diferentes situaciones busca influenciarnos y hacernos ver que eso está bien, tranquilo, nada de eso, no le dé mente a eso. Entonces, nosotros pudiéramos hacer una pequeña lista, no tan alta, de cosas con las que es muy seguro que muchos nos vamos a identificar aquí, y usted también si después está viendo este video. Por ejemplo, muchas cosas que no corresponden a la realidad, por ejemplo, ciertos patrones y enseñanzas del mundo, el pecado que mora en nosotros y que se manifiesta en las conclusiones a las que arribamos, fruto de nuestra especulación, pensamientos de orgullos que nos hacen creer mejores a los demás, pero cosas que no son ciertas. O sea, algo que me causa a mí mucha risa es cuando una persona no entiende el por qué logra ciertas cosas y lo da por sentado de que ha logrado un grado de supremacía o de preeminencia encima de alguien, y no se da cuenta que nosotros estamos en una especie de escalera donde tú vas a tener todo el tiempo en la vida personas que van a estar por debajo de ti y personas que van a estar por encima de ti. Cuando tú terminas de entender eso, tú te vas a dar cuenta que realmente tú no eres mejor ni peor que nadie. Simplemente tú estás haciendo lo que pudiéramos decir te corresponde o lo que se te ha sido encomendado. Pero también dentro de esos pensamientos nosotros pudiéramos tener pensamientos de autojustificación que tuercen la verdad para que se adapten a la realidad.
Y una forma de nosotros torcer esa realidad es, por ejemplo, cuando te preguntan, mire, ¿por qué tú no hiciste eso? Estaba ocupado, se me presentó una situación. Y si no, hacemos como hace mucha gente, tendemos a matar al perro, a la mamá, al gato, al abuelo, en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, uno dice que no quiere, pero al final todo eso se termina siendo, lo pudiéramos resumir como excusas para mí baratas. O sea, muchas veces nosotros queremos cosas, pero es más fácil tú excusarte que asumir la responsabilidad del por qué. Otra cosa son los pensamientos de celo, que fruto de temor a perder lo que tengo, empiezo a pensar un sinnúmero de cosas y eso me bloquea, me hace ver, empiezo a cambiar la realidad, empiezo a ver problemas donde no hay, empiezo a entender que fulano está haciendo tal cosa porque me quiere molestar y no nos detenemos a ver cómo simples acciones pueden generar grandes problemas a lo largo. Luego podemos identificar pensamientos de envidia debido a que quiero lo que otro tiene o debido a que quiero lo que en algún momento yo no necesito, sino que simplemente es un capricho. También tenemos los pensamientos de ira, que estos pensamientos son fruto al resentimiento que en algún momento nosotros albergamos, o pensamientos de autocompasión como resultado de verme como víctima o víctima, como quisiéramos llamarlo, que hay mucha gente que prefiere tenerse autocompasión y decir, ay, pobrecito de mí, la gente no me entiende, no entiende todo lo que yo tengo, lo que yo estoy pasando. Y muchas veces que usted no quiere asumir la realidad de su pecado, de las cosas que realmente le están sucediendo por malas decisiones que usted tomó. Y hay muchísimas áreas de la vida, pero hay una área que es bastante peculiar y que la gente tiende a autovictimizarse o a hacerse la víctima, y es por ejemplo en el área financiera. A veces quizás los que trabajen puedan entender esto y el que no también. Pero cuando uno tiene cierta escasez porque uno toma una mala decisión, uno tiende a victimizarse. Ay, soy pobre, no puedo, no tengo dinero. Y muchas veces usted toma una mala decisión, gastó en algo que no tenía que gastar y literalmente se terminó descuadrando. Y ese descuadre pues va a generar situaciones luego que usted no va a poder cubrirla porque usted gastó el dinero en lo que no tenía que gastarlo. Otro pensamiento son los pensamientos de temores, que son resultado de nuestra incredulidad. Y con esto es bueno uno entender y comprender que hay muchísimos ejemplos en la Biblia donde personajes fueron incrédulos y el Señor los reprochó y los llamó a la atención. Y es porque nosotros tenemos que comprender, y más que comprender, yo creo que es aprender a confiar en que nosotros dependemos de un Dios vivo, todopoderoso, y que no hay nada que Él no pueda hacer. Y obviamente si nosotros, es muy fácil uno hablar de fe y de citar a Hebreos 9:11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en el primer problema no embalamos. En el primer problema empezamos a buscar los mecanismos, los medios, a mover esos contactos que nosotros tenemos para que nos ayuden. Mira, fulano, me pasó tal cosa, ¿tú crees que tú puedes ayudarme? O puedo hablar con fulano para que me ayude. O simplemente empezamos a llamar a alguien que nosotros sabemos que si lo molestamos, nos puede dar la solución al problema. Pero lo menos que nosotros hacemos es confiar en Dios y darle a Dios la preeminencia de lo que supuestamente nosotros decimos que profesamos o creemos. Todas estas cosas nos van a llevar a pensar y a tomar decisiones erradas que nos van a hacer sentir mejores temporalmente, y subrayen la palabra temporal, porque se aparean con nuestras intenciones de nuestro corazón,
Pero cuando la realidad llega, que vemos que no se corresponden con nuestros pensamientos, entonces descubrimos que una vez más mordimos o le dimos una probadita a la fruta que no debimos. Y aquí yo no estoy hablando de manzana, ni estoy hablando de uva, simplemente a la fruta. Y por eso nosotros tenemos que entender que el creyente no debe pasar tiempo meditando en lo trivial, en lo temporal, en lo mundano y en lo ordinario. Y aquí yo voy a hacer una pregunta, y es: ¿cuánto tiempo tú pasas pensando en las cosas que están aquí abajo versus el tiempo que le dedicas a pensar en las cosas que tienen valor eterno? Tú pudieras decir, no, lo que pasa es que... No. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a eso? Y nosotros pudiéramos pasar al siguiente punto con esa pregunta, y ustedes se la van a ir contestando a lo largo de todo este mensaje. Y es que nosotros debemos pensar en todo lo honesto. Y Pablo dice, y vuelvo y leo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Y cuando nosotros buscamos quizá el significado de honestidad, si nos vamos a una definición trivial o secular dentro de la Real Academia, hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar de una persona. Cuando se supone que un ser humano es honesto, se comporta de una manera transparente ante sus semejantes o ante sus iguales, pudiéramos decir que no oculta nada y que eso le da tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material, y pudiéramos catalogarlo como una persona honrada. Y usted me pudiera decir, bueno, Lisa, yo en esa parte soy honesto porque yo no robo, yo no estoy pendiente a lo del otro, yo leo la Biblia, oro, voy a la iglesia todos los días, estoy chévere, estoy activo en todas las actividades. Ajá. Y cuando tú te tranques en tu habitación solo y empiezas a ver lo que no tienes que ver, que nadie te está mirando, ¿eso es honesto? Cuando de repente estamos en la universidad y no nos preparamos para un examen y uno trata de ayudarse, también tú estás siendo honesto ahí. Nadie te está viendo, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y hay muchísimas cosas que pudiéramos enumerar y enlistar que van en contra a lo que es honesto. Y aquí la honestidad puede ser un gran valor de importancia para alcanzar el verdadero sentido de la vida humana, ya que por medio de esta se logra que inspiremos y ganemos la confianza de los demás. La honestidad es la conciencia clara de lo que está bien y consiste en actuar apropiadamente según el rol que nos toque, sin tener ninguna discrepancia entre lo que pensamos y hacemos. Y en esto, 1 Corintios 7:35 dice lo siguiente: y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que en realidad tú te acercaste a Dios y tú reconociste de todo corazón: Señor, mira, esto que yo estoy haciendo no va? Yo no puedo seguir invirtiendo mi tiempo de esta manera. Yo no puedo seguir pensando en esto. Yo no puedo seguir dedicándole tiempo a esto. Y con el ser honesto, nuestra vida debe ser transparente. Y un ejemplo quizás de una persona deshonesta puede ser una persona que dice una cosa, pero sus actuaciones revelan otra. No tiene coherencia y no promete lo que cumple.
Por eso es que una de las cosas o uno de los grandes problemas que tiene el humano es que muchas veces queremos llamar santo a aquello que la palabra llama pecado. Y eso también es deshonesto. Cuando tú buscas justificar cosas que tú sabes que no son justificables delante de Dios. Cuando tú tratas de distorsionar o especular con cosas que tú lo que estás buscando es acomodar esa situación a tu entorno, a lo que a ti te conviene, y tú decides creer tu verdad. Y tú lo abrazas. Y nadie te va a sacar de ahí porque tú entiendes que eso es lo que es correcto para ti. Y en el siguiente punto, nosotros pasamos, o el versículo nos dice, por lo demás, hermanos, ya hablamos de que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto y ahora todo lo justo. Ok. Pensando en todo lo justo. Y si vemos esta palabra, pues esta palabra es bastante interesante porque hace alusión a todo lo que se conforma al carácter perfecto de nuestro Dios. La mayoría de las cosas en las que pensamos no son justas porque podemos comenzar usualmente torcemos la realidad a favor nuestro. Buscamos la conveniencia. Muchas veces nosotros estamos buscando de una manera u otra que todo vaya en la dirección que nosotros queremos y nos sentimos bien cuando vemos que las cosas no están saliendo conforme a lo planificado. Si fuéramos a usar una balanza para medir nuestra opinión contra la del otro, nuestra tendencia o lo que normalmente nosotros vamos a buscar es que la balanza se incline a nuestro favor con relación a lo que nosotros creemos, opinamos y los veredictos que vayamos a dar para lograr que nosotros ganemos en esa parte. Pero es muy raro que alguna vez suceda que nosotros pongamos algo de otro al lado de la balanza o cedamos tan fácil. Y esto es porque muchas veces nosotros a través de esto tratamos de justificarnos y tratamos de, más que hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas caigan a nuestra conveniencia. Y un versículo que yo creo que luego he citado en el Nuevo Testamento varias veces es Habacuc 2:4, donde dice, y básicamente aquí hay todo un contexto previo a este versículo, y permítanme básicamente darle un poquito del contexto. No, a ver, sí, Habacuc, a ver, no, creo que me fui. 4. Ay, se me perdió. Es del Antiguo Testamento, sí, yo sé, disculpa. Más el justo. Habacuc 2:4, sí, disculpen, tuve una confusión, estaba buscando 4:2, no 2:4. Pues dentro de ese versículo se da algo bastante interesante porque desde el capítulo anterior, específicamente desde el 1, desde el capítulo 1, versículo 12 al 17, Habacuc protesta contra Jehová y hace ciertos señalamientos. Y luego Dios empieza a responderle a Habacuc y resalta unas cualidades, y también Jehová envía a Habacuc a escribir ciertas cosas que va declarado, y él hace una alusión y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros como personas que pensamos en lo justo, una de las cosas que debemos aprender es a vivir por fe. Suena muy bonito, suena muy poético, muy
todo lo que no, ustedes se quieran imaginar, pero en la realidad o en la práctica es muy diferente. El tú vivir por fe conlleva muchas veces el tú aplazar proyectos, planes, muchas veces cosas que tú anhelas, entender que no, o tratar de esperar la respuesta de Dios. Y muchas veces nosotros decir que vivimos por fe es muy bonito, pero en la práctica es todo lo contrario. Porque venimos y decimos, sí, yo vivo por fe, pero cuando Dios te dice que no, entonces tú empiezas a forzar, a buscarle la vuelta, espérate Dios, por aquí no, pero podemos intentarlo por aquí. No, por aquí. Entonces tú empiezas y no creemos las promesas que Dios básicamente nos hace. Y eso me recuerda mucho a la historia de Abraham y Sara, cuando Dios le dijo a ellos, ustedes van a tener un hijo. Y Sara se rió. No creyó, dijo, yo, vieja, ya no tengo la costumbre. Abraham ya que está abatido también, con una serie de características que humanamente era imposible. Y Dios le dijo, sí, ustedes van a tener descendencia. Y luego vemos como Dios fue básicamente dándole una lección de fe y muchísimas cosas más. Otros ejemplos existen en la Biblia. Si ustedes se dan una pasadita por Hebreo 11, ustedes se van a dar cuenta cómo Dios se fue engrandeciendo en la vida de diferentes personajes que se mencionan ahí. Personas justas y que en su momento creyeron en Dios y confiaron y esperaron a su tiempo. Otra cosa en la que debemos pensar, si leemos Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Y dentro de eso yo quisiera que nosotros nos fuéramos a Tito 1:15, donde nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Wow, parece que estoy bajo el remo. Parece que estoy dando en el clavo. Miren, fíjense que algo bastante interesante para aquellos que Molesta. Bájale un poco la luz, que me dé. Ok, ahí sí. Una de las cosas que es bastante interesante y es que hay personas que en todo ven algo malo y siempre le están buscando como un sentido a situaciones que tú dices, espérate, pero ¿y por qué esta persona siempre mira eso? ¿O por qué siempre busca la manera de que algo que se está hablando que no tiene quizá un doble sentido se lo da? Y es porque parte de eso es que su mente y su corazón está corrompido. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto porque es muy fácil usted hacerse partícipe de cosas que muy claras están siendo corrompidas, conversaciones, chistes, pensamientos, y lo probable es que quizás tú ni le prestes atención en el momento, pero luego eso empieza en tu mente a dar vuelta, un día te recuerda y te viene la curiosidad y de repente tú estás sumergido en eso y tú dices, ¿cómo yo caí en esto? ¿Cómo yo me expuse a tan semejante cosa? Y nosotros tenemos que tener cuenta con esto. Y aquí también voy a hacer uso de una definición secular para que podamos tratar de entender el término de una manera mucho más clara. Y luego nos vamos a la Biblia y ahí vamos a ver varios versículos. Y es que según la Real Academia, puro significa que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños que son perjudiciales.
ser puro, pudiéramos entonces hacer varios enunciados, y uno de ellos es que ser puro es estar limpio, no solamente físico, sino también mental y espiritualmente hablando. Pero también la pureza pudiera ir contrastado de ser transparente. Por ejemplo, hay un dicho muy peculiar por ahí que dice que el que se junta con cojos, al año cojea. Sí. Bueno, no te juntes, por ejemplo, con personas que tú sabes que no andan por caminos muy claros. Y eso es muy fácil identificarlo. No vayas a lugares donde tú sabes que te estás exponiendo a cosas que tú no la practicas. Y a veces uno cede porque uno dice, bueno, contrale, necesito ser cool, caerle bien, por lo menos al grupo. Y eso se da mucho en el entorno de la universidad. Uno se rodea con muchísima gente, cada cuatrimestre o trimestre o semestre. Usted conoce personas y usted de una u otra forma trata de encajar, de no ser el raro. Pero, señores, todo eso es efímero, todo eso pasa. Y una vez tú empiezas a darle cabida o empiezas a ligar o a permitir que ese tipo de cosas entren a tu mente, es muy probable que tú estés comprando un boleto en el cual tú no tengas regreso. Por eso, dentro de esta parte, puro hace alusión a todo lo que está libre de corrupción, aunque la realidad es que ninguno de nosotros está libre de contaminación, porque Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, si nosotros no estamos libres de contaminación y solamente somos malos, pues yo no voy a luchar contra eso, que me lleve la corriente. No, solo Dios y quizás su revelación, su palabra esté libre de mancha, pero de una nueva vez, Pablo nos hace un llamado a que a la atención y que volteemos y miremos aquello que tiene que ver con Dios. Sin embargo, nosotros tenemos un llamado a permanecer libres de contaminación de estas cosas, y aquí podemos verlo en 1 de Timoteo 5:22, donde Pablo básicamente dice lo siguiente a Timoteo. 1 de Timoteo 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Y básicamente es claro, o sea, nosotros tenemos que abstenernos de todo lo que en su denominación, en su forma, en lo que nosotros estemos haciendo, sea malo o contaminante. La palabra nos manda a amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que Él sea quien dirija nuestra vida, que nuestra mente, primero filtrar todo lo que entra a mi vida y todo lo que se filtra y todo lo que sale de mí. Si tengo una mente sucia, pues entonces mi estilo de vida será pecaminoso. Si tengo una mente limpia, entonces mi vida será santa. Una mente orgullosa dará como resultado un estilo de vida rebelde. Y recordemos que nosotros pensamos todo lo que vivimos. Y aquí nosotros pudiéramos ver también 3 versículos más, por ejemplo Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Salmos 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia. Isaías 33:15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, y el que aborrece la ganancia de violencia, aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, y el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. O sea, nosotros podemos tratar de evitar cada una de estas cosas y de esta manera abstenernos de todo mal, como Pablo exhorta a Timoteo. En otra cosa que nos llama también es a pensar en todo lo amable. Y vuelvo y leo y dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Ya hemos visto 4 cosas. Ahora vamos a ver todo lo amable. Y la amabilidad en la Biblia es complicada, y yo creo que es la única parte del Nuevo Testamento donde esa palabra se menciona. Pero es un valor esencial en la forma en cómo nosotros como cristianos debemos relacionarnos unos con otros. Y eso habla mucho de cómo yo interactúo con el prójimo, y pudiéramos fundamentar la amabilidad en la misericordia de Dios, según la cual los creyentes de la doctrina de Cristo deben reconocer entre sí el amor de Dios. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. También nosotros vemos cómo Santiago llama en un momento a que nosotros no hagamos acepción de personas, sino más bien que nos relacionemos con todo el cuerpo de Cristo. Y de esto, pero las personas amables son sabias en algún punto. Dios lo dota de sabiduría y deben ser de corazón puro y sin ningún tipo de hipocresía. Debemos tener varias cosas. Debemos ser cortés, tener una buena comunión con los demás, ser misericordiosos, ser humanitarios, cordiales, hasta cierto punto simpáticos, no solamente con lo que me agradan, sino también con lo que hasta cierto punto no me agradan mucho, porque no entiendo que aquí no deberíamos tener gente que nos caiga mal. Bueno, yo no es recomendable, pero nosotros deberíamos ser simpáticos y hasta cierto punto cariñosos, dentro de lo que cabe. Ya pasando a todo esto, la palabra de Dios nos manda amar también a las personas que son de difícil carácter, de difícil corazón, de difícil actitud, y sobrellevarla. Otra cosa que nos manda también Pablo, o nos exhorta a que todo lo que es agradable, y esto viene siendo nuestra sexta cosa, y en Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando nosotros hablemos, tenemos que tener cuidado, porque estamos edificando en un momento, y de eso en algún momento nosotros vamos a hablar aquí. Estamos preparando algo para eso, quizás para octubre, que me toca, en noviembre, sé yo. Bueno, para cuando me toque, nosotros vamos a hablar de cómo nosotros podemos edificar al momento de hablar. Y es bastante interesante esto, porque nosotros podemos edificar tanto para mal como para bien. Y nosotros tenemos que cuidar los términos que pudieran ser de tropiezos para otros, inclusive en las cosas que participamos. Y esto porque en Corintios, Pablo es muy claro que si hay algo que es piedra de tropiezo para mi hermano, por amor a él, yo debo evitar hacer ese tipo de cosas, para que él de repente no venga a dudar o a fluctuar en su manera de entender o de comprender a Cristo, y eso no vaya a crear una cierta situación que de repente sea inmanejable con el hermano. Nosotros debemos tener en cuenta, y esto, un ejemplo de esto pudieran ser las palabras quizás con las que nosotros relajamos, con las palabras que nosotros nos dirigimos a nuestros padres, con las palabras que nosotros en algún momento pudieran ser ofensivas para otros, para nosotros no. Entonces nosotros debemos también tener cuidado de que de repente de nuestra boca no estén saliendo también palabras maldicientes o palabras que realmente no agradan a Dios, ya que se supone que de una fuente no sale agua dulce y agua salada, y nosotros como creyentes no deberíamos
tener ciertas prácticas. Obviamente yo estoy mencionando esto porque entiendo que aquí nadie lo practica y todos estamos limpios, creo. Espero que se... creo. También Mateo 12:36 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto, inclusive hasta en lo que pensamos, porque muchas veces porque no lo pensamos o no lo dijimos, entendemos que no, simplemente se quedó en un pensamiento, y es muy probable que también hasta de eso nosotros demos cuenta, de qué tan ocioso nosotros estemos en nuestra mente, de qué tantas cosas nosotros podamos decir que al final puedan ser utilizadas en nuestra contra. Entonces nosotros vamos a dar a Dios cuenta por muchísimas cosas que en un momento ustedes van a decir: en serio, Dios, ¿tú te fijaste de eso? En algún momento. Sí, porque si en ese momento tú pensaste eso, puede hacer que eso se vaya a tu corazón, se convierta en una intención y tú lo logres materializar. Hay pecados que no se cometen de la primera vez, sino que se van trabajando en la mente, en el tiempo, se va prolongando, se va dando, hasta que se llega a materializar. No es que yo salí por esa puerta y dije voy a hacer tal cosa. No, es que tú lo vas meditando y le vas dando vueltas. Ah, mira, no me están mirando, voy aquí. Y tú lo vas probando y vas tentando hasta que de repente tú estás sumergido en ese pecado. Y por último, pensemos en todo lo que es de buen nombre. Todo lo sometido a la consideración de Dios y que Dios aprueba es de buen nombre. Deuteronomio 5:11 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová en tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No tomar el nombre de Dios en vano es utilizarlo para cosas muy triviales, o de repente... Mira, algo que es bastante curioso, que en estos días yo conversaba con una persona, y es estos videos o esta especie de memes ahora que se hacen de estos individuos que en algún momento dan risa, pero ya luego que tú lo ves 1, 2, 3, 4 veces, más que ser chistosos, tú ves que se prestan ya porque para hacer dinero con eso, y de una u otra forma comercializan, digámoslo así, tomando el nombre de Dios en vano. Y yo creo que más que quizá la intención de algo bueno ya pierde la esencia y pasa a ser una burla. Nosotros tenemos que tener en cuenta con esto. También en Apocalipsis, bueno, sí, dice Apocalipsis 3:5 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no será borrado su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay una cosa bastante importante, jóvenes, y es que nosotros, a pesar de todo esto, en algún momento debemos reflexionar si realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y si no será, y de no ser así, ponernos a cuentas con Dios. Yo converso constantemente con jóvenes, y a veces es penoso ver cómo jóvenes en algún momento me dicen: es que lo que yo creí, he empezado a dudar, porque si Dios existe o no existe, si realmente qué hay después de la vida. Y yo le contesto: bueno, mira, pongamos el escenario básico de que Dios no existe. Viviste una vida buena. Y si del otro lado, efectivamente Dios existe, como lo dice su palabra, y vamos a morar con Él, pues ganaste doble. Muchas veces lo que sucede es que nosotros empezamos a escuchar doctrinas, filosofías, ideologías, y le damos todo eso por sentado. Y entendemos que como eso está siendo tan tangible, y lo otro se necesita creer, empezamos a menospreciar
lo que hemos aprendido y desechamos eso que se supone que debemos perseverar por algo que nosotros vemos. Mucho más fácil si yo de repente estoy viendo a mi hermano David Alcántara y estoy conversando con él, así yo de repente me siento una hora a conversar con Dios y hablar. Llega un momento que no han pasado 5 minutos y tú dices, ¿y qué yo sigo diciendo? Pero tú te puedes pasar una hora simplemente David escuchándote sin hablar. Pero como tú lo estás viendo, nosotros por nuestra mente finita es mucho más fácil nosotros entender esa parte. Y ya, chicos, entrando a algunos consejos finales para tener una mente fuerte, una mente, pudiéramos llamarla así, cristiana. Nosotros debemos cultivar unas 10 cosas que yo voy a enlistar aquí, y que si usted lo está haciendo, muy chévere. Si no, empiece a hacerlo. Lo primero es pasar tiempo en la palabra de Dios. En aquello en lo que nosotros mayormente empleamos el tiempo, o empleamos un tiempo para aprender o exponer, va a afectar nuestra mente de una manera positiva o negativa, y luego va a terminar influenciando nuestro comportamiento. Si tú pasas poco tiempo expuesto a la palabra a su palabra, ya sea a través de la Biblia o de algún tipo de literatura, es muy probable que tú estés pasando tu tiempo en conversaciones muy triviales que para nada aprovechan, viendo televisión, o en este caso viendo Netflix, YouTube, cuán sin número de plataformas de streaming hay, o leyendo el periódico. Esas exposiciones a distintas ideas van a terminar distorsionando o trastornando nuestra mente, y no van a poder ser contrarrestadas por la palabra, y va a impactar significativamente tu estilo de vida. Recuerden que esas son cosas que no se van, que suceden quizás de un día para otro, sino que se van cultivando a lo largo del tiempo. Otra cosa es procurar escuchar la verdad, aunque muchas veces no la queramos oír. Es bueno escuchar la verdad, porque la verdad nos hará libre. Tercero, sé honesto contigo mismo. Y uno de nuestros mayores problemas es que nosotros nos autoengañamos para autocomplacernos. También procura la opinión de Dios sobre todas tus decisiones. No tomes decisiones antes de saber qué Dios dice en su palabra relacionado a esa decisión. Vivir en congruencia con la palabra de Dios es traer paz a tu corazón y a quienes te rodean. Quinto, escudriña las escrituras para llegar a ser como Cristo. No leas la palabra para cumplir con un simple devocional o para pasar un checklist de cosas que tú tienes que hacer, sino para enseñar a otros, o para mostrar que sabes de teología. O sea, mira, si tú estás estudiando la Biblia para eso, olvídalo. Estudia la palabra para ser cambiado a imagen de Dios, y que la palabra te transforme primeramente a ti. Si la palabra no te transforma a ti, tú no vas a poder no va a poder enseñar, no va a poder compartir con otros, y no va a poderse reflejar en tu estilo de vida. El que no esté estudiando la Biblia es muy incongruente, o el que la hace por motivos distorsionados, se hace a veces como muy difícil tú entender hasta cierto punto qué quiere hacer, porque no lo hace quizá con las cosas. Puede ser un gran expositor, pero no se alinea a lo que Dios busca. Por sexta cosa, evalúa cada cosa a la luz de la eternidad, y pregúntate hasta dónde estas demandas tienen algún valor a la luz de la eternidad. Muchas de nuestras demandas o cosas que queremos no tienen sentido si lo consideramos lo que realmente vale al tener la vista en el mundo venidero. Vale la pena yo invertir tiempo en eso. ¿En qué me va a sumar? ¿En qué me va a aprovechar? Antes de tomar cualquier decisión, también pregúntate de qué manera va a traer eso gloria a Dios. Ninguna decisión que tú tengas que tomar que tiene que ver contigo primariamente, sino con su gloria y sus propósitos, vive bajo su autoridad y para su honra. O sea,
Si tú vas a tomar una decisión que en nada va a glorificar a Dios, sino que básicamente tiene que ver contigo, ¿realmente vale la pena? Y si no va a glorificar a Dios, ¿por qué lo voy a hacer? Octava cosa, renuncia, no al trabajo. No vayan el lunes a renunciar, sino renuncia al poder, a la fama, al placer, por placer, a la popularidad, a los títulos, a la aprobación humana, a las posiciones, hasta cierto punto a ganar algún argumento por ser el mejor, ganar dinero para mera ambición. Dios nos puede dar algunas cosas, pero ninguna de ellas pueden ser mi búsqueda final. Algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos puede dar diversas herramientas que en algún momento se constituyen como un medio, no como un fin. Si Dios te provee y te bendice económicamente, no vea eso como el fin, sino como el medio que Dios te está dando para tú glorificar su nombre, para tú colaborar a que se le dé gloria a Dios. Cultiva el mandamiento más grande de la ley de Dios, que está en Mateo 22:37, y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y por último, busca como resultado de todo lo anterior, busca las maneras de amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Con esto yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo honestamente lo quiero incentivar a que pensemos en cada una de estas cosas y pensemos cómo cada día nosotros podemos agradar o glorificar el nombre de Dios. Oremos. Amantísimo Dios que moras en las alturas, Padre Celestial, damos gracias, Padre, por cada una de las cosas que tú nos has dado hasta aquí, Señor. Gracias, Padre, por una vez más hablar a nuestra mente, a nuestros corazones. Lo que se ha sembrado en el día de hoy, Padre Santo, que esto siga trabajando de manera personal con cada uno de mis hermanos. Tú sabes qué área tú necesitas trabajar con ellos. Te lo pongo delante de tu presencia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.